de las Delicias lo pinta el Bosco en torno a 1500, quizás un par de años antes. Es un cuadro muy diferente de lo que esperamos en esa época. Pensar en pintura de Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, que es exactamente contemporáneo del Bosco, ¿no? Veríamos figuras monumentales y un tipo de belleza inspirada en la antigüedad clásica. En el Bosco todo es muy diferente, no sabemos exactamente dónde mirar, es como si no hubiese una jerarquía visual clara. Y la inspiración viene de las imágenes cristianas de la Edad Media, fundamentalmente. A pensar en claustros románicos que se pueden ver en muchos lugares, llenos de figuras monstruosas, ¿no?, demoníacas, el mundo del infierno, o pensar también en portadas románicas o góticas. Normalmente el lado del infierno muestra muchas figuras en las que se inspira el Bosco, también los manuscritos iluminados de aquella época. Todo interpretado con muchísima imaginación. Es como si el Bosco diese nueva vida a esa tradición. Y lo que es peculiar para mí es que, a pesar de lo pesimista que es esta visión del mundo, en la que vamos a ser castigados, hagamos lo que hagamos y solo podemos ser redimidos por nuestra fe en Dios, a pesar de eso el cuadro es muy alegre, ¿no? Y es un cuadro divertido de ver. El cuadro se divide en tres partes, es un tríptico, eso es habitual en las iglesias, pero inusual en un cuadro hecho para un cliente privado como es este, un cuadro que sabemos que está en colección aristocrática en Bruselas poco después de pintarse. En el panel izquierdo se ve la creación del mundo libre de pecado. Protagonistas son Dios, que está creando a Adán y a Eva. Dios interpretado como Jesucristo, tiene la cara que solemos identificar como la cara de Cristo. Y fijaros además que los pies de Adán se solapan uno sobre el otro, como anunciando la postura de Cristo en la cruz, o los pies de Cristo en la cruz, para plantar en la mente del espectador ya esa idea de la necesidad de salvación. En la tabla central, algo así como lo que hacemos los seres humanos con esa creación libre de pecado. ¿Y qué es? Pues es difícil de interpretar. Es curioso, de hecho, que el Bosco es un pintor sobre el que hay poco acuerdo en cuanto a qué quieren decir sus cuadros, pero básicamente seres humanos, jóvenes, pecando o cometiendo el pecado, una serie de pecados, el más castigado en la época, el de la lujuria, pero también exceso de comida, exceso de consumo de muchas cosas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el centro hay una especie de piscina central, una serie de mujeres. Están en la piscina, la mayoría de ellas responden al tipo de mujer que se identificaba con Venus y por lo tanto con el amor y con el deseo y con la tentación. Y están vistas, yo creo que de manera negativa, están rodeadas de hombres, solo hombres, que van girando en torno a esa piscina central, montados sobre animales, sobre la parte suya, digamos, que no es razonable, que no es la razón, sino que es la pasión. Esa es una posible interpretación, ¿no? Lo que es curioso es que si esta gran escena central nos quiere hablar de los pecados que cometemos y por los que seremos castigados en la última parte del tríptico, los colores son muy alegres, ¿no? Y es un cuadro divertido de ver. Pero digamos que creación libre de pecado, estropeamos esa creación, por decirlo así, mediante nuestro comportamiento. Y en la última de las tres tablas, a la derecha, el infierno, que es quizá lo más alucinante, desde luego, donde vemos la imaginación del Bosco completamente maravillosa, muy fértil, un pintor también muy fino de mano, unos rostros con unas expresiones muy sentidas, delicadas, sorprendentemente delicadas cuando se ven de cerca. Pues lo que vemos ahí es el infierno, la oscuridad, la falta de luz, distintos personajes que son castigados por los pecados que han cometido, una gran criatura azul que parece un medio pájaro que se está comiendo a personas, defeca sobre una gran piscina. Dentro de ella, si se mira de cerca, vemos rostros de personas. Más o menos en el centro, una extraña figura que nos mira. Parece lógico pensar que la figura de una persona que nos está mirando pues sea un autorretrato del Bosco. No podemos estar seguros, no lo sabemos con seguridad, pero bueno, de alguna manera nos está diciendo: estoy hablando con vosotros, todo este mensaje va dirigido a vosotros. Una cosa importante de recordar: cuando uno ve pintura está viendo imágenes, y las imágenes por definición son ambiguas, mucho más que las palabras, y por lo tanto permiten que cada uno de nosotros interprete a nuestra manera. Pero también es importante pensar que lo que hace el Bosco es pinta un cuadro que establece un diálogo con nosotros y que algo nos está diciendo, y que hemos perdido en cierto modo las claves para entender exactamente qué.